Oye, David, ¿sabes que James Bond es el padre de Indiana Jones? No, Guillermo, el padre de Indiana Jones es Flash Gordon. Flash Gordon es el padre de Star Wars, no de Indy. ¿Y acaso Indiana Jones no es un spin-off de Star Wars? Pues no, es una versión de James Bond estadounidense en los años 30. En realidad es Han Solo en los años 30. James Bond es probablemente el personaje más icónico de la historia del cine de acción y aventuras. Tiene 25 películas, o 27 si contamos las dos no producidas por Eon Productions. Y ha configurado el imaginario colectivo de todo el planeta respecto a lo que es el mundo del espionaje. Muchas películas y sagas se basan en ese imaginario que el universo de Bond ha creado, películas con identidad propia. Como Misión Imposible o Kingsman, por nombrar dos sagas famosas, pero hay multitud de pelis menos conocidas, como por ejemplo Ghosted. ¿Ghosted? ¿Pero esa película de qué va? Pues de que el Capitán América es ahora un agricultor sin superpoderes, que se enamora de una chica que resulta ser una superespía. Pero ahí James Bond sería interpretado por una mujer. Claro que esa mujer sería Ana de Armas. El caso es que James Bond nació como personaje literario en los años 50 y en 1962 llegó a la gran pantalla. Ian Fleming, el autor de las novelas, murió 2 años después, en 1964, por lo que no llegó a conocer casi nada del personaje cinematográfico. Bond evolucionó con el tiempo. A medida que pasaban los años y cambiaba de actor, también se actualizaba el personaje. Cuando Daniel Craig lo interpretaba en 2006, Bond no está ambientado en los años 50, sino en 2006. Es decir, que el personaje que todos conocemos no tiene nada que ver con el personaje literario de los años 50, sino que es un personaje puramente cinematográfico. Y según tú, el más importante de la historia del cine. No es que me fascine Bond, pero no encuentro un personaje que haya influido tanto en el imaginario colectivo como él. Pero a la hora de llevarlo a la gran pantalla por primera vez, los productores se basaron en Roger Thornhill. ¿En quién? En Cary Grant. Cary Grant. A ver, Cary Grant interpretó al elegante y sofisticado Roger Thornhill en la película Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock. Ah, sí, es cierto. Hay quienes dicen que la primera película de James Bond es precisamente Con la muerte en los talones. Es más, la primera opción de los productores para interpretar a Bond fue precisamente Cary Grant. El problema fue que desde el principio el señor Saltman y el señor Broccoli, los productores de James Bond, querían hacer una saga y querían que Cary Grant firmara por 3 películas. Espera un momento, ¿has dicho el señor Broccoli? Albert Romolo Broccoli, ¿sí? ¿Pasa algo? No, nada. Ya entiendo por qué a James Bond le gustan los huevos revueltos con bacon. Y Cary Grant solamente quería comprometerse con una película, por lo que buscaron a otro, Sean Connery. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con que James Bond sea el padre de Indiana Jones? Lo primero es que los padres nacen antes que los hijos, ¿no? Con ese argumento ya no deja duda. Búrlate, pero ¿cuántos padres conoces que sean más jóvenes que sus hijos? Conozco a muchos que son más infantiles que sus hijos, pero lo que se dice más jóvenes no son. Indiana Jones surge de la mano de George Lucas y Steven Spielberg en 1981. Spielberg ya había triunfado con Tiburón y Encuentros en la tercera fase, pero se la acababa de pegar con 1941. Y George Lucas ya nadaba en billetes por Star Wars y El Imperio Contraataca, con Harrison Ford como uno de los actores principales. Fue cuando todavía estaban esperando el estreno de Star Wars cuando decidieron unir fuerzas para hacer realidad Indiana Jones. Pero esto le dieron a colación del rechazo que recibió Spielberg a dirigir una película de James Bond por parte del señor Broccoli. ¿El señor Broccoli? Tras el rechazo, George Lucas le ofreció hacer Indiana Smith, argumentando que era mejor que James Bond. Indiana Smith. Sí, bueno, George Lucas combina ideas geniales con otras como Jar Jar Binks. Por eso, colaborar con Spielberg le salió tan bien. Spielberg rebautizó a Smith como Jones. Pero la idea de Lucas para Indiana Jones estaba basada en las series como Flash Gordon, El Llanero Solitario, el personaje del zorro, de las series de los años 30. Sin embargo, Spielberg apostaba más por tomar elementos de James Bond, el héroe socarrón y seductor que viaja por el mundo afrontando peligros en lugares extravagantes. Pero George Lucas es el autor de la historia y del personaje. La inspiración de Indy provenía de su influencia, no de la de Spielberg. Pero Steven, como director, introdujo los cambios y los matices que él consideraba necesarios, si hasta le había cambiado el nombre. George Lucas contó para el guión final con la
Lawrence Kasdan, el guionista del Imperio Contraataca. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que el hecho de que Lucas contara con un guionista de confianza demuestra el control que tenía sobre la historia. Pero el director seguía siendo Spielberg, que de no haber sido rechazado por el señor Broccoli, El señor Broccoli no habría dirigido Indiana Jones. Además, tanto él como Lucas admitieron que Indiana era su James Bond americano. estadounidense. Ellos dijeron americano. Que Spielberg quisiera hacer una peli de Bond y luego hiciera Indy no convierte a Bond en el padre de Indy. Y un Bond que no es inglés no es un verdadero James Bond. Pero tal vez su hijo sí. Con las mujeres que se ha acostado a lo largo de la franquicia, seguro que tiene más de un hijo no reconocido por ahí. Pero ya sería casualidad. Si en el mundo real nadie puede descartar ser en realidad hijo de Julio Iglesias, en la ficción nadie puede descartar ser en realidad hijo de James Bond. Pero aquí fallaría tu argumento de que Indy es posterior a Bond. Lo es en el mundo real, pero en la ficción Indy es anterior a Bond. Sus primeras aventuras se ambientan en los años 30. Las películas mezclan acción y aventura, con cierta dosis de humor, y los villanos siempre atrapan al héroe y luego terminan dejando que se les escape. Esto ocurre en ambas franquicias. Las similitudes en el tono de las películas no harían que Indy fuese hijo de Bond, sino que sus películas fueran hijas de las de Bond. Bueno, ¿acaso importa si son las películas o los personajes? Claro que importa, además los personajes son opuestos en muchas cosas. Bond es frío y calculador, siempre perfecto. Indiana es impulsivo y jamás ganaría una partida de póker. En realidad, James Bond no suele jugar al póker, sino al baccarat, un juego parecido al blackjack. Pues mejor me lo pone. Indy ni siquiera se sabría las reglas. Además, no parece que viaje con mucho dinero encima. No tendría ni con qué apostar. James Bond en realidad tampoco es un multimillonario al que le sobre la pasta. El dinero que maneja proviene del contribuyente. Pues esa es una diferencia más. A Indiana Jones no le paga ningún Guillermo, iba a decir. O claro que no. Pues esa es una diferencia más. A Indiana Jones no le paga ningún gobierno cuando trata de salvar el mundo. Pero es profesor universitario en lo que parece una universidad pública. Así que Indy también es funcionario, como su padre. Pero James Bond busca resolver tramas criminales y amenazas tecnológicas, mientras que las tramas de Indiana Jones siempre tienen elementos de fantasía. O sea que, según tú, los universos son demasiado diferentes. No pueden ser padre e hijo si sus universos están tan separados. No lo están. Los universos se fusionan justo cuando Spielberg convierte al primer James Bond, Sean Connery, en el padre de Indiana Jones en La Última Cruzada. ¿Crees que con eso me has vencido? Pues que sepas que yo me he guardado el argumento definitivo para el final. Di lo que quieras, no puedes superar a Indiana Jones y James Bond viajando en sidecar. Que no, si James Bond tuviera un hijo, jamás le llamaría Indiana, porque evidentemente lo llamaría Martín. ¿De dónde has sacado eso? Pues porque su bebida favorita es el Martini y su coche preferido es el Aston Martin. En realidad no se llama Indiana, sino Henry Jones Jr. Pero no Martín. Has logrado que me dé vergüenza pedirle a la gente que se suscriba. Pues lo pido yo. Suscribíos, dadle me gusta y comentad. ¿Es Indiana Jones hijo cinematográfico de James Bond? Hasta el próximo martes.